La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente a una transmisión más, una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el espacio donde los grupos de autoayuda convergen. De repente siento que repito mal el eslogan, pero bueno, comenzamos una sesión más, en este caso con el tema de las fases de lo que es el proceso de adicción. Ya habíamos hablado con anterioridad de lo que es la adicción en los jóvenes, lo que ha sido las etapas de cambio, un modelo que, como ya mencionábamos anteriormente, propone un psiquiatra y un psicólogo, en este caso es Carlos Di Clemente y James Prochaska, hablando de 6 etapas por las cuales pasa una persona con adicciones. En esta ocasión, y a propuesta tanto de algunos colaboradores o miembros del grupo Samadhi y César en la ocasión pasada, mencionaba precisamente este tema como una intención de pues hablar respecto a las etapas por las que pasa una persona, el comportamiento que tiene y cómo llega a convertirse o a poder decirse que una persona es adicta. Me presento para quienes se vayan integrando quizá por primera vez a las sesiones. Mi nombre es Carlos Sánchez, soy parte del equipo de la Clínica Humanista, soy licenciado en Psicología Social, ya próximo a titularme con la maestría en Terapias Psicosociales. Y pues bueno, la intención es brindar un contenido profesionalizado o bien informado, documentado con respecto a lo que es todo esto, no solo a temas respecto a las adicciones, sino también con respecto a lo que es temas de desarrollo humano. Ya han hablado anteriormente Roberto, Alejandro, en su momento en paz descanse Robertote, respecto a lo que es, por ejemplo, temas como autoestima, inteligencia emocional, reglas y límites o límites sanos, que son parte de los temas que se han impartido durante ya un tiempo aquí en la Clínica Humanista. La clínica ya tiene más de 13 años, laborando más de una década. Y como tal también ha surgido de lo que se ha realizado también durante ya un tiempo lo que es del grupo Samadhi. Aprovechando la mención, hago la invitación a que quienes estén interesados en asistir, se va a hacer un curso, primeramente Dios, este próximo sábado a las 10 de la noche, un curso taller vivencial que es sobre el rescate del niño interior o las heridas del alma. Tiene una cuota para quienes estén interesados en pedir información al respecto. Quedamos a sus órdenes y por supuesto con la intención de brindar un tratamiento profesionalizado, insisto. Quienes imparten el taller, en este caso es el maestro Roberto, el maestro Alejandro es psicoterapeuta humanista y psicotanatólogo respectivamente, y pues bueno, apoyados en parte por su servidor. Y es este sábado primero, sábado 9, creo que es 11, ahorita lo corroboro. Y bueno, es con la intención de pues trabajar, como ya mencionaba, respecto a temas de desarrollo humano. Está bastante interesante. Quienes tengan, insisto, es sábado 12. Quienes estén interesados en integrarse al curso, bienvenidos son. Y pues nuevamente con las mejores intenciones de que pueda aportar algo con respecto a lo que es el desarrollo humano y pues a quien le pueda contribuir. Por otra parte, también haciendo el breve comercial, aquí en la Clínica Humanista se prestan servicios de tratamiento de rehabilitación para personas con adicciones, llámese alcohol, entiéndase alcohol y drogas, y es un tratamiento residencial y en un tratamiento ambulatorio o externo, lo que son las terapias individuales, grupales, familiares e infantiles. E igualmente dadas por profesionales tanto de la salud mental como más bien con respecto a la salud en parte psicológica y psiquiátrica en el caso de ser necesario.
El libro está a la venta, el de Historia y Evolución del Grupo Cuarto y Quinto Paso, escrito por el maestro Roberto, en paz descanse, Roberto Gutiérrez Valdés. Y bueno, esos son en breve los comerciales, parte de... espero por un momento también a César, que me va a acompañar en esta ocasión, como cada miércoles se ha acostumbrado. Igualmente también con aportar un poco de lo que es su conocimiento, del conocimiento que ha adquirido con respecto al ámbito de las adicciones, a lo que es pues el modelo del cómo se ha manejado, y pues esperando sea de utilidad para quienes se integren. Y bueno, aprovecho a mandar un saludo breve a todos los que están integrando, muchísimas gracias, y recordándoles que compartir, reaccionar y comentar ha hecho que este movimiento siga creciendo. Sea agradecido en el canal de YouTube que trae el mismo nombre, es Radio Humanismo 4 y 5. Estamos con ya cada vez más suscriptores, y pues bueno, es un placer de mi parte, lo digo y creo poder decirlo también a nombre del equipo de Radio Humanismo, que es un placer poder pues estar llegando a cada vez más personas, y pues bueno, esperamos seguir sumando cada vez más. Y pues bueno, adelantando un poco antes de que en lo que llega más bien este César, la intención, como ya mencionaba hace unos momentos, la intención de compartir estos temas respecto a las adicciones, desde un punto de vista personal, creo que es ampliar un poco más la conciencia respecto a lo que es esta problemática, que desafortunadamente es cada vez mayor, y que, como ya se ha mencionado en situaciones, más bien en sesiones anteriores, esto está cambiando o evolucionando de manera, diría yo, más preocupante. El día de hoy, la edad de consumo promedio de los pacientes aquí en la clínica, por ejemplo, radica entre los 14 a los 20 años tentativamente. Ya cada vez son más jóvenes, y digo, yo sé que yo soy joven, pero me refiero a la cuestión de anteriormente, hace algunos años me refiero 15, 20 para atrás, era más común que los grupos de alcohólicos anónimos, entiéndase anexos, o las instituciones privadas como las clínicas, estaban más ocupadas, por decirlo de algún modo, por personas de mayores edades, es decir, a partir de los 25 tentativamente. Realmente eran pocos los jóvenes que se acercaban a una agrupación intentando comprender su problemática y, por supuesto, querer corregirla. La realidad es que en ese sentido los grupos lo manejan mucho como la presunción de la juventud, en el aspecto del hecho de que el joven cree o asume que por ser joven va a evitarse ciertas circunstancias, ciertas consecuencias, y la realidad no está más que alejada de ello. Es decir, yo me he atrevido a compartir un poco de mi experiencia personal en lo que respecta a la situación de las adicciones, y generalmente, pues bueno, está muy mermada de incredulidad, gran parte ignorancia. Gran parte de esa ignorancia es, y sin pretender ser despectivo ni mucho menos juicioso hacia ninguna postura, me atrevería a decir que en parte está contribuida esa ignorancia por la falta de conciencia, por la falta de conocimiento impartida al respecto. Inclusive la gran parte de ese conocimiento impartido, por decirlo de un modo, viene por parte de personas que quizá no han estado tan involucradas en el aspecto de las adicciones, y digo, eso no lo vuelve malo o lo vuelve inútil, sino a veces carecen, quizá de un punto de vista personal, por supuesto, de un poco de más de herramientas. Por ejemplo, en alguna ocasión escuchaba una charla entre una familia paciente de la clínica, y el maestro Roberto, si no mal recuerdo, cuando comentaban respecto a esta situación de las reglas que existen en una institución, vaya, aquí en la clínica. Por ejemplo, con respecto a algunas situaciones con la comida, con con la alimentación, con los estimulantes. Me refiero al cigarro, por ejemplo, con respecto a lo que es el tiempo de visita o el tiempo de abstinencia para ver a su paciente, entre otras cuestiones. ¿A qué me quiero referir? En esa ocasión, según recuerdo, hacían más que énfasis en el aspecto del cigarro, y la familia muchas veces llega pidiendo que se le retire, o que se genere, sí, que se le retire
el cigarro al paciente, asumiendo u ostentando que se vaya a ser adicto. Sin pretender, insisto, sonar juicioso ni mucho menos, pero el argumento en sí, pues, por lo menos en lo personal me resulta un poco absurdo, ya que si un paciente en general está llegando a un tratamiento para las adicciones, se asume que de entrada pues ya es adicto o que está en un proceso de adicción. ¿A qué me quiero referir? El cigarro no lo va a hacer más adicto. Con esto no pretendo decir que el cigarro no es un vicio, ni mucho menos promuevo o fomento el consumo o el insumo de tabaco, sino por el contrario pretendo que se haga un poco más sólido el argumento de quien pueda querer pretender argumentar algo por el estilo. Me preguntaba una familia en una ocasión, y esto fue ya más personal, me decía, entonces usted le recomienda que fume. En lo absoluto, no, yo no estoy, insisto, ni promoviendo ni sustentando que el cigarro sea un vehículo para poder trascender a otro tipo de adicciones. Sin embargo, también es cierto que hay de adicciones a adicciones y que los efectos o las consecuencias varían de sustancia a sustancia. ¿A qué me quiero referir? Por ejemplo, no genera el mismo deterioro por el consumo de piedra, de cristal, de solventes, etcétera, a el consumo de tabaco. No voy a mencionar marcas porque realmente es irrelevante, sino me refiero al daño generado. Es bien sabido y cierto que el consumo de tabaco produce ciertas afecciones a la salud. No estoy pretendiendo ni ocultar ni minimizar esa parte. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de sustancias o drogas duras, pues las consecuencias son todavía más violentas para la persona y para el entorno. Tanto así que bueno, al cigarro, incluyendo al alcohol, se le ha concebido como una droga social o como una sustancia legal. Entonces, como tal, el simple hecho, desde un punto de vista, el que se le haya normalizado o regularizado de alguna forma, pues bueno, en sí, por lo menos desde el aspecto social, lo vuelve menos perjudicial que el que consume alguna drogadura. Una referencia más específica podría ser, yo he escuchado personas tachar a alguien, entre comillas, de el marihuano, el borracho, el pedote, el briago, el cocainómano o el cocoso, el piedroso, etcétera, pero la realidad es que yo no he escuchado a alguien decir, ahí va el fumador compulsivo, o ahí va el que se chinga 5 cajetillas. Mucho o poco la cantidad que consume un fumador de tabaco, yo no he escuchado, y ese es mi punto de vista o mi observación, no he escuchado a alguien decir, mira, ahí va el fumador. No, por lo menos, insisto, desde mi perspectiva, yo no he visto, desde mi experiencia también, yo no he visto a alguien citar o referirse a alguien como el fumador, porque fuma tabaco. Sin embargo, decir a alguien, ahí va el piedroso, porque fuma piedra, es más normal, entre comillas, se podría decir así. Y bueno, esto como una referencia, ya había hablado anteriormente, haciendo énfasis en qué es el proceso de adicción. Es un proceso, o puedo resumirlo o mencionarlo como un proceso en el cual se ve implicada una persona que a su vez va perdiendo la voluntad a raíz de la actividad de ingesta o se les conoce como adicción de ingesta o adicción de proceso. Llámese adicción de ingesta, alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, desorganización en los hábitos alimenticios, o de proceso que podría ser codependencia, enfermo emocional, el que se le conoce como enfermo emocional, el neurótico, etcétera, etcétera. ¿A qué me refiero con que va perdiendo cada vez más su voluntad? Es básicamente por el ritual o el aspecto de mantener una actividad repetida o repetitiva, va aislándose de otros aspectos que le dan funcionalidad a su vida. En otras palabras es, y poniéndolo un poco dramatizado quizá, el que por estar fumando marihuana o alguna otra sustancia, ingiriendo alcohol y demás, se priva de cumplir con otras actividades. No estoy diciendo ni nada nuevo, ni nada inventado, ni mucho menos. Es muy común, y por eso creo que en esta cuestión yo me atrevería a mencionarlo como un hueco, como una especie de espacio que no se logra clarificar con más precisión, el que le dicen al alcohólico, por ejemplo, o se entiende, yo lo he escuchado en pacientes y familias, que el alcohólico es el que bebe todos los días.
El alcohólico problema es el que bebe todos los días, o el que pues todo el día está bebiendo. Y la realidad es que en lo que respecta al consumo, puede no beber todos los días, pero que hay alcohólicos o bebedores que yo conozco o he conocido que pueden, por ejemplo, no beber un año y se esperan hasta las fiestas de Año Nuevo y demás, y cuando beben hacen un verdadero, hacen de la cena un verdadero festín. Claro, sarcásticamente, pues hacen un desmadre, ¿no? La cuestión es, no bebió todo un año, pero cuando bebió, acabó con la cena, acabó con la buena convivencia y derivó en una problemática más grande. Podría yo, por lo menos, mencionar que no solo va a la frecuencia con la que se consume, que sí es un punto de referencia y un específico para poder determinar si una persona tiene una problemática o no. Sin embargo, creo que va más a fondo o puede llevarse más al análisis cuando se observa que no importa cuántas veces beba, sino lo que hace cuando bebe, o no importa cuántas veces consume, cuántas veces ingiere sustancias, entiéndase la sustancia que sea, si cuando lo hace deja de cumplir con sus actividades. Pudiese parecer un absurdo, pero por ejemplo, aquí el caso de una persona, en una ocasión un joven, debe haber tenido en ese tiempo él como 19 años, estudiante, pues vaya, alguien que dedicaba su tiempo a sus actividades cotidianas y que en un inter relativamente corto, me refiero a 1 año y medio, 2 años, él empezó a consumir sustancias. Vaya, ¿qué quiero referirme con un tiempo relativamente corto? Que le tomó 1 año y medio, 2 años tentativamente el poder colapsar con lo que él ya concebía como un estilo de vida totalmente funcional. ¿Qué quiero decir? Y no quiero ni pretendo que suene un cliché, pero es esta cuestión de que bajó el rendimiento en su escuela, se disminuyó las cercanías a sus familiares, hacia sus parientes, familiares, familia, hacia sus amistades. Comenzó también con el aislamiento, cada vez estaba más irritable, cada vez estaba más... Su mismo aislamiento le producía entre enojo y tristeza, lo cual le llevaba a una confusión más marcada. Y pues bueno, estaba tentativamente generándose caos en su vida. Hace tiempo yo hice una pequeña, pues, a modo de un pequeño cuestionario. Cuando digo hice, me refiero a realicé aquí en la clínica un pequeño cuestionario extraído de parte de algunos textos relacionados al proceso de adicciones y demás, donde era básicamente el no convencer al paciente de que cuenta o tiene una problemática en adicciones, sino hacer preguntas sencillas, poner como factor relevante o determinante el consumo y ver cuál es el resultado. Por ejemplo, las preguntas eran: ¿has tenido problemas económicos y ha estado involucrado el consumo? Y las respuestas solo pueden ser sí o no. No hay intermedios, no hay puntos medios, no hay absolutamente... la intención es que no se preste a las ambigüedades. Es decir, tuviste problemas económicos, si alguna vez, o por lo menos una vez, se le dio preferencia al comprar una sustancia que al pagar, no sé, la renta o algún servicio por el estilo, eso puede contar como que hubo problemas financieros o económicos a costa de, más bien por el consumo de alguna sustancia. Entonces, ¿has tenido algún problema ¿has tenido algún problema económico por causa del consumo? Sí o no. ¿Has tenido algún problema familiar por causa del consumo? Sí o no. Por problema familiar puede entenderse peleas con los padres, con los hermanos, con miembros de la familia. Y problemas de qué índole. Si la familia o la problemática se genera porque la familia dice: ya bájale a tu consumo, ya por lo menos ya no llegues así a la casa, no lo sé, cada vez te pones más violento, etcétera, etcétera. Eso cuenta como una problemática o puede considerarse como una problemática generada por el consumo. ¿Has tenido problemas legales y está relacionado al consumo? ¿Has tenido problemas de salud y está relacionado al consumo? ¿Problemas económicos o laborales y está relacionado al consumo? Etcétera, etcétera. Se lleva a ampliarlo a 10, 12 aspectos o factores, no factores, sino más bien a 10 o 12 áreas de la persona en cuestión. Y si la respuesta es más que sí ha tenido problemas y ha estado implícito el consumo, la persona, por más que quiera debatirlo, refutarlo o simplemente negarlo, las respuestas las está dando él. Yo podría decir, por ejemplo,
que no tengo un problema con respecto al alcohol. Sin embargo, basta, y no pretendo ser pues tan insidioso en esta cuestión, pero creo que es necesario. He tenido problemas con respecto a mi salud, y ha estado implícito el consumo. ¿En qué sentido podría ser esto? En que ha bajado, o más bien se ha disminuido mi capacidad para concentrarme, por ejemplo, y es parte de lo que vamos a ver, lo que es la dependencia física y psicológica. O simplemente he mal invertido mis tiempos por darle prioridad al consumo. Por ejemplo, he dejado de comer por darle preferencia a consumir, y por muy inimaginable que pueda sonar o parecer esto, realmente y desafortunadamente quienes tienen o han tenido contacto con una persona con adicciones saben o sabrán a lo que me refiero cuando menciono cuestiones tan básicas y quizás hasta de sentido común, que la persona deja de hacer o más bien sí deja de hacer por darle prioridad a consumir. Al final la adicción, y mencionado dando dos referencias al respecto, la primera podría ser: la adicción quien padece una adicción es aquella persona que ha perdido la voluntad, y otra traducción o otra referencia de adicción podría ser la de adicto es aquel que no habla. En la del que pierde la voluntad podría entenderse aquel que cede a un impulso que generalmente está consecuentado de un placer o un pseudo placer, que es un placer momentáneo, y que no contempla las consecuencias, porque se observa nada más o se espera nada más el beneficio a corto plazo, pero no se contemplan las consecuencias a largo. Es una cuestión de la voluntad, en la definición de lo que refiere a el que pierde la voluntad. Y en la cuestión de la definición de adicción como aquel que no habla, no es tanto aquel que no habla de una forma literal, sino más bien aquel que no habla de lo que tiene que hablar. Eso se ha repetido en diferentes ocasiones, porque, por ejemplo, aquí en la clínica llegan pacientes y cuando les menciono, por ejemplo, esta referencia de adicto es aquel que no habla, dicen: pero si mi familiar habla hasta por los codos. Sí, la cuestión es que no habla, habla trivialidades. ¿A qué me refiero? Se suscita un conflicto en casa, y en lugar de hablar del conflicto que se suscitó y el poder buscar estrategias o simplemente una solución, se pretende hacer como si no hubiera pasado. Pudiese parecer que se resuelve el conflicto en apariencia nada más, sin embargo la problemática sigue y todos lo saben. Lo he comentado en algunas ocasiones como la referencia a aquellas familias que viven secretos a voces, es decir, el papá llegó borracho o la mamá llegó alcoholizada, porque también se da el caso, y pese a que todos escucharon los gritos que se dieron, si es que es el caso que pelea o discute con su pareja y demás, pese a que todos observan a la mañana siguiente que hay un desmadre porque hay cosas tiradas, etcétera, etcétera, cuando se observan todas esas cuestiones, todos aparentan o pretenden aparentar que no ha sucedido nada. La cuestión es que ¿puedo yo pretender hacerme tonto o hacerme el que no percibo ese tipo de circunstancias? La cuestión es que en mí hay una parte que está observando constantemente lo que se suscita a mi alrededor. Traducción o de verlo de una forma podría ser: tú podrás querer hacerte güey de cualquier forma, pero una parte de ti sabe que lo que crees que pasó, sí pasó. Entonces, por eso en muchas de las ocasiones se toma como... se toma como referencia al consumo como una fuga. Tú sabes que hay un problema. La cuestión es que desde tu perspectiva consciente, que pretendes dormir, ya llega un punto, y yo lo puedo traducir de esta forma: llega un punto de saturación en donde ya no me puedo vender más mentiras, ya no me puedo vender más ya no puedo encontrar argumentos para sustentar que lo que estoy viviendo no me está generando un malestar. Ya no hay cómo sustentarlo, ya no hay cómo engañarme, y la cuestión es que necesito una válvula de alivio. En esto quiero ser muy específico, muy concreto, y si surge por parte de alguien en el chat o en los mensajes con algún comentario o alguna duda, esperando poder resolverla, atenderla, con todo gusto. Quiero ser muy claro con este factor de la válvula de alivio, porque desde un punto de vista, y solo un punto de vista, es el factor que cubre, o es el rol que cubre la sustancia en la vida de la persona, en la persona con adicciones a sustancias, pero no es muy diferente de la válvula que implica
el chisme en la mujer o el hombre que lejos de resolver situaciones en casa se sale a cotorrear o a comadrear. No es muy distinto de aquel que teniendo problemas familiares, quizá económicos en casa, pretende quedarse en el trabajo hasta tarde y no llegar a casa. No es muy distinto, delante ya, intégrate o bueno, tómate tu tiempo. No es muy distinto del que, sabiendo los problemas que hay en casa, aunque no beba, aunque no se drogue y se ponga hasta atrás, prefiere simplemente no llegar a casa y no confrontar con esta situación. Aquí la cuestión es, mencionando, ya que ya está integrando César, tú date tu aire, respira, porque también vienes corriendo y se entiende tus responsabilidades. Entonces, se pretende hacer como que el alcohólico o el drogadicto es el que tiene el problema mayor. Sin embargo, y por eso insisto en que quiero ser muy, muy específico con mi comentario, ese trabajo para el que trabaja excesivamente, ese chismorreo o chisme que tiene el hombre o la mujer que les da por chismear en la calle con sus amigas y demás, no es muy distinto de la botella del alcohólico o la droga del drogadicto, porque al final cubren o se da como una válvula de alivio, como un... tengo tanta presión, ya no me puedo vender esta mentira de que todo está bien, cuando yo internamente, mi yo observante me dice todo está de la chingada, necesita salir, y entonces es cuando se suscita, más bien se vuelve uno campo fértil para que la cuestión de la ingesta o de la adicción en la persona pueda suscitarse con más facilidad. Entonces, y aquí viene un fenómeno que me atrevería a decir es de las primeras etapas o de las primeras fases de la adicción, porque es muy, muy como el enamoramiento. Es como, y perdón por el ejemplo, a ver qué tal suena esta referencia. Es como cuando una persona, o una pareja más bien, tiene una relación ya conflictiva y la mujer ostenta, o el hombre, quien sea, me da igual, dice, es que ya no me mira, ya no me toca, ya no me seduce, ya no me corteja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llega un mejor postor, un tercero, y entonces te habla bonito, te cotorrea, te corteja, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues ya está el pretexto, o sea, ya está el argumento de decir, pues con esta persona ya no me siento bien, simplemente ya no es lo que era antes, y ese es uno de los argumentos más comunes, y este tercero me habla bien bonito, me enamora, me seduce, con él me siento nuevamente joven, no lo sé, cualquier cosa. La cuestión es, lo pongo en perspectiva, lo pongo como referencia porque en el adicto pudiese parecer que su relación, en este caso, en el ejemplo es la pareja, la mujer, voy a ponerlo así para no perderme, no hacer tanta desmadre. La mujer ostenta que ya no se siente cómoda con el varón. Es la similitud o la referencia que yo podría hacer de el adicto con la relación, antes de ser adicto, en la relación que mantiene con su familia. Es decir, hay conflictos, hay discusiones, no se ha enseñado o no se ha educado para cómo afrontar las adversidades, y entonces llega en la pareja el tercero y en la familia y el consumidor la droga o la sustancia. Entonces cuando interactúo con ese tercero, entiéndase pareja o droga, me hago creer, porque no es me hago creer que la solución siempre estuvo frente a mis ojos y que no la quería ver, que era irme con lo que me hace sentir placer. De hecho, lo mencionábamos la sesión pasada, cerrando el tema, con respecto a lo que es la tolerancia a la frustración. Si yo, personalmente, aprendiera a tener mayor tolerancia a la frustración ante los conflictos, que tolerancia no significa lo mismo que aguante, es decir, aguantar la situación, no, sino más bien el tolerar, es decir, me permito traducirlo como la capacidad para esperar siempre y cuando generar la posibilidad de cambio. Es decir, las cosas no se van a solucionar por sí solas. Está la situación en la que espero, pero propongo o hago propuestas para que la situación mejore. Entonces el adicto o el consumidor, como se le quiera observar, tiene en mente que
pues ya llegó la señorita marihuana, ya llegó la señorita cocaína, ya llegó el señor alcohol, llegó, no sé, la señora sustancia, como se le vea, y pues me está mostrando un mundo totalmente diferente en donde ya no tengo que sentirme triste, ya no tengo que sentirme enojado, ya no tengo por qué lidiar relativamente con los problemas, sino simplemente basta con dedicarle un poquito de tiempo a la relación con ellos, o sea, con la droga, y mis problemas se van a solucionar, que eso es algo muy sonado y muy quizá muy sobrevalorado, la idea de que el alcohólico recurre al alcohol como una solución a sus problemas. Creo que recurre como uno de los puntos de vista que yo he observado en el transcurso del realmente poco tiempo que yo llevo en el tratamiento con personas con adicciones, es que el alcohólico no recurre al alcohol para solucionar sus problemas, recurre al alcohol para minimizar el malestar generado por sus problemas. Es decir, se vuelve un sedante, se vuelve un analgésico, se vuelve una válvula, lo que mencionaba hace rato, pero no es como que yo no he escuchado ningún alcohólico, personalmente yo no lo he escuchado, que diga voy a beber para que mi pareja no me deje, o voy a beber para ganar más dinero en el trabajo, que sería la solución a los problemas. Yo me voy a drogar para tener mejores calificaciones en mi escuela. No, me voy a drogar porque la presión que siento por no sacar buenas calificaciones en la escuela me está pesando más. Entonces voy a beber porque la situación con respecto a la tensión que siento porque sé que mi pareja me va a dejar me está agobiando. Entonces no bebo para solucionar mis problemas, bebo para minimizar el estrés, la tensión o la sensación desagradable producida por los problemas. Entonces, por eso esta etapa del enamoramiento resulta o pareciera ser la solución, porque ya no me siento tan triste, tan molesto, tan incómodo, tan agravado, tan incómodo, etcétera, 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 y viene la señorita droga y me dice, metafóricamente por supuesto, me dice, pues ya déjala, ¿no? De todo el mundo ni te quería. Entonces se vuelve un consuelo muy pues muy raro. Ahorita lo aterrizamos más. Bienvenido, César, bienvenido nuevamente aquí a tu casa, a tu clínica, a tu oficina, tu espacio. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Charlie, por el espacio. Y una disculpa, pero el tránsito está espantoso y pues todavía tenía unas cosillas ahí de trabajo, pero aquí estamos para dar el punto de opinión, ¿no? Claro. Que eso es lo que se trata. Y venía escuchándote, de hecho, en el carro, y ahorita realmente te estaba escuchando con respecto a la primera etapa del enamoramiento. Bueno, yo lo había leído y lo había escuchado como también, coincido con todo lo que tú dijiste, pero con la parte de cuando se hace contacto la persona, ya sea hombre, mujer, niño, el primer contacto que se tiene con la sustancia en sí, llámese droga, llámese alcohol, llámese pues a lo que cada quien le pegue, ¿no? Uh-huh. Persona, comida, etcétera, ¿no? Es cuando pues hace ese primer acercamiento donde todo lo ves como amor y dulzura. Ya encontré la solución a mis problemas, ¿no? Esto era lo que necesitaba para, como tú dices, olvidarme de problemas, olvidarme de mis calificaciones, olvidarme del trabajo, olvidarme de la escuela, etc. Pero, sin en cambio, a mí también me gustaría tocar el tema en cuestión de que cómo se da ese acercamiento, ese enamoramiento, vaya, que muchas veces es por la cuestión social. Yo he comentado con varias personas que me ha tocado trabajar que pues muchas veces ese acercamiento, lógico, es buscando una solución pues no de la mejor manera como tal, sino a sus problemas, pero también muchas veces se da esta cuestión de la aceptación, porque ando solo, porque nadie me entiende, pero mira, ya pues me dicen que si pruebo esto, pues ya voy a pertenecer, por un cierto grado de pertenencia. Yo creo que tiene que ver también ese acercamiento, ese enamoramiento, ese
conocimiento hacia la droga o alcohol. Digo, no siempre es eso, no quiero generalizar, ¿verdad? Pero sí tiene ver la parte social muchas veces con este acercamiento, este enamoramiento para el conocimiento de la droga, para el conocimiento del alcohol, las primeras experiencias que tienes con ello, que en primera instancia pues lo ves como, ay, era lo que andaba buscando, ¿no? La solución a mis problemas. Cuando a determinada manera, digo, lo vamos a comentar un poquito más adelante, pues es todo lo contrario, ¿no? Es cuando empiezas, yo creo, gran parte de los problemas que nunca, yo creo que nadie, y a mí también me tocaba platicar, nadie dimensiona el grado que puede llegar a afectarte o ¿cómo se podría decir? El grado que tienes para poderte generar esa adicción, vaya, a la sustancia, a lo que, llámese lo que te pegue, ¿no? Uh-huh. Porque digo, sería lógico que uno dijera, ay, pues voy a probar esto para quedarme el resto de mi vida, o que ya sea lo último que haga, o que dependa de esto, ¿no? Muchas veces por curiosidad, por aceptación, o por, como comentaba hace rato, buscar la solución a unos problemas, que definitivamente es la opción, yo creo, menos indicada, ¿no? Porque realmente a determinado momento te va a cegar el decir, pues no es nada de los problemas, al contrario, se van a agravar posterior cuando ya generes una adicción bastante fuerte. Sí, menciona esta cuestión de la etapa del enamoramiento. Yo me atrevo a mencionarla como una etapa previa a lo que es la tolerancia y posteriormente la dependencia física y psicológica. ¿Por qué es el adentramiento o es el principio de lo que es la relación que se genera con el consumo? El primer contacto, como lo mencionas, varía de persona a persona, pero generalmente es el que engancha, precisamente es el que genera ese ¿cómo decirlo?, ese vínculo, de alguna forma, para mencionarlo de alguna forma, entre el paciente o usuario y el usuario de la sustancia, si se le menciona, y la sustancia y lo que le genera. Yo ¿cómo decirlo?, me dejo mucho por esta definición de que el alcohólico no bebe para solucionar sus conflictos, sino más bien para minimizar o erradicar, entre comillas, la sensación desagradable, porque es constantemente lo que de alguna forma lleva a la persona a tener ese comportamiento. Mencionaba hace rato, no sé si eso lo alcanzaste a escuchar ahorita que le estaba escuchando, que de alguna forma el adicto o el drogadicto, entiéndase, el consumidor de drogas o el alcohólico, es socialmente visto de una forma más despectiva o más referenciándolo como la basura de la sociedad inclusive, por lo que llega a generar cuando está consumiendo, es decir, a los malacopas, a los necios, a los desastres que se hacen cuando se están en el consumo. Pero no es muy diferente de aquel que es adicto al trabajo, de aquel que es adicto a las relaciones destructivas, de aquel que es adicto a estar de metiche o a la codependencia o a cualquier otra situación. El adicto al caos. Mencionaba también como parte introductoria que no se necesita, más bien, no es necesario que para que a alguien se le pueda considerar alcohólico tenga que tener un consumo diario, sino más bien que se dé cuenta la persona, ayudándose de sus familias, y sus cercanos, entiéndase, amigos, familiares, profesionales en ese sentido, le reflejen que no es tanto lo que consume, sino cómo se pone cuando lo hace, y ya quizá posteriormente hablando de los efectos que genera en él, también de las consecuencias y la tan conocida cruda moral, de la cruda física es esta cuestión de la resaca, el dolor de cabeza, la boca seca, la necesidad de ingerir más líquidos por la deshidratación generada un día antes,
vaya, las relaciones afectadas por el cómo se puso la persona, sino la cruda moral muchas veces se le interpreta como la culpa, como el sentimiento de arrepentimiento, como los perdones o los disculpas del alcohólico para todo alrededor, bueno, para todas sus personas cercanas, etcétera, etcétera. O sea, al final, en el caso, por ejemplo, lo mencionaba así, del codependiente, por ejemplo, la cuestión es en su intento de querer ayudar y por la necesidad que tiene imperante de ausentarse de sí mismo, facilita a los otros, a los que probablemente también están en una condición problemática, a solucionar sus conflictos. Por ende, es quien contribuye a que el que es facilitador, el que es objeto de su codependencia, pierda ciertas habilidades para poder relacionarse con el mundo. Entonces, creo que en lo general es una cuestión en donde es importante, mi punto de vista, observar las circunstancias o los factores por los que el paciente se vuelve presa fácil o el usuario se vuelve presa fácil, entre comillas, de la ingesta de sustancias, para posteriormente poder analizar qué fue lo que le enamoró. Lo preguntaba en una ocasión en la terapia familiar: ¿saben ustedes por qué su familiar consume? Y pues las típicas respuestas eran: porque dice mi familiar que porque está muy preocupado, que porque se siente presionado, porque le gusta, porque nada más lo ocupa para relajarse, pues de todos modos la motita es buena, es natural y demás, no tiene nada que ver con que sea precursor a la esquizofrenia, y son argumentos hasta cierto punto pues muy básicos, o sea, carecen de un fondo real, sino simplemente es porque me gusta y si sabes cuánto deterioro te genera, cuánto malestar te genera, sí, pero me gusta, y es como estar platicando con un niño, ¿por qué elegiste esa película? Pues porque me gusta el juguetito, ¿no? O me gusta el monito que sale en la película. Entonces, creo que en este sentido, cuando se conocen las causas del malestar que está produciéndose en la persona o en el usuario, es relativamente más sencillo poder acercarse a una posible solución. Por ejemplo, si un paciente menciona, es que yo consumo porque me siento triste, o más bien para no sentirme triste, la pregunta sería: ¿y por qué te sientes triste? Si alguien refiere, yo consumo porque tengo problemas con mis padres, o porque ya estoy harto de escuchar a mis padres. La pregunta muy al aire sería: ¿y por qué tienes problema con tus padres? ¿O por qué te molesta tanto escucharlos? Etcétera. O sea, vaya, la respuesta que da el paciente muchas veces puede llevar un poco más profundo, desde mi punto de vista, a concientizar, que el paciente concientice de verdad qué es lo que realmente le produce malestar. Y algo que mencionaba hace rato también es que una de las referencias que se da del adicto, o uno de los que es conceptos, una de las definiciones que se da del adicto es aquel que no habla, y se ha dicho que pues sí hablan un chingo, ¿no? Sí, pero pues hablan puras incoherencias, ¿no? Entonces es llegar a ser un poco más profundo con respecto a lo que la persona siente. Y uno de los principales obstáculos con los que yo me atrevería a decir se puede topar a alguien, entiéndase paciente, entiéndase terapeuta, padrino, padre o familiar, es con el que yo le pregunto a mi familiar cómo se siente y él siempre me dice que bien. Es muy común, y algunos de los pacientes que yo he tenido que salen de la clínica, pues algunos padres se acercan y me dicen cómo va o cómo está. Digo, pues está tranquilo, bla, 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 está trabajando, etcétera. Dicen, pero ¿qué les dice usted? O sea, ¿cómo se siente él en casa? Me decía un padre apenas, es que yo siempre que le pregunto cómo está, me dice que bien. Digo, pero pues bueno, ¿y qué significa? Pues es que pues nada más me dice que bien. Pues sí, pero pregúntele qué significa bien. Es que de ahí no lo saco, ok. Digo, no voy a generar un conflicto entre los familiares y obligar a uno que le diga al otro, dime por qué te sientes bien o qué significa bien, sino más bien esta cuestión de ir indagando poco a poco, gradualmente, en que la persona logre ser más consciente de su sentir, y que de la mano, vaya,
vaya responsabilizándose y logrando la facultad o adquiriendo la facultad para poder expresarlo de manera adecuada. ¿Qué pasa cuando una persona, y esto quizás es un poco de otro tema, pero creo que va muy relevante al aspecto del proceso o fases de adicción? La cuestión de que qué pasa cuando una persona que se siente triste, por ejemplo, no lo habla y se va acumulando y acumulando y acumulando. Porque el consumo se vuelve un factor viable, entre comillas, para poderse ver como una solución. Pues porque aparentemente, y no sé si esto le pueda sonar a algunos consumidores, por ejemplo, de alcohol, tienes vergüenza o la persona tiene vergüenza de expresar su llanto. Pero entonces voy a buscar estrategias o una forma de que cuando yo llore no se vea tan mal, entre comillas, o no se vea mal. Entonces, si me empedo contigo y nos ponemos una de banda, ahora con las estas que están saliendo de, ¿cómo se llama este cabrón? El de Belinda, el Cristian Nodal. A ver si puede haber un patrocinio por parte de él. Si nos ponemos una de banda, la de botella tras botella y demás, que la otra la estaba escuchando me la pasaron, y nos ponemos bien hasta la madre, pues entonces si nos ponemos a llorar, pues es pues más aceptable. Entonces entiendo o asumo que pues ya encontré una ruta, ¿no? El problema, insisto, no radica en la frecuencia, no radica tanto en la frecuencia con la que se consume, sino que recurro al consumo para poder cubrir cierta, no sé, verlo como una característica que no tengo cuando estoy en mis 5 sentidos. Por ejemplo, la de la expresión emocional. Yo les decía en alguna ocasión aquí, por aprendido también de la clínica, todo lo que hace la persona cuando está bajo el influjo de alguna sustancia, son habilidades o cualidades que tiene la persona, pero que no se ha dado cuenta que las tiene. O que se ha dado cuenta que las tiene, pero le genera vergüenza, quizá hasta culpa el expresar. Por ejemplo, no es secreto, lo se ha dicho en diferentes ocasiones también aquí en las sesiones, cuando se empiezan a entonar, ya son bailarines, ya son cantantes, ya son son todólogos, para no hacerlo largo. Y la cuestión es que sabemos que no bailas bien. Pero esos intentos de baile que tienes, ese atrevimiento que tiene la persona, lo podría también tener sin, más bien lo podría también mostrar sin la necesidad en la ingesta de alguna sustancia. La cuestión es que trae una presión, trae una culpa, trae probablemente una vergüenza para poder hacerlo, y por eso se recurre a un desinhibidor, que en este caso el consumo cumple con ese rol, pero como anillo al dedo. O sea, es una cuestión de ya estando consciente, me avergüenza bailar y hablarle a la chica que más me gusta, pero ya una vez entonado me sale una tercera gónada y entonces ya puedo acercarme sin problema, en apariencia, a hablarle, y si me manda la chingada, pues total. Y es algo que igualmente podría pasar sin consumo, pero está una barrera, llámesele como se le quiera llamar, vergüenza, culpa, sensación de vergüenza, no lo sé, que está impidiéndome que yo exprese esas habilidades. Aquí la cuestión es, ya encontré a mi amiga o a mi pareja alcohol, droga, sustancia, como se le quiera decir, y entonces ya me siento mejor con ella o con la sustancia, vaya. Y en relación, por ejemplo, poniéndole referencia a lo que es una relación de pareja, hay quien dice es que ella me hace muy feliz. Y aquí lo mencionamos cuando hablamos en la sesión de programación neurolingüística, con el poder que tienen mis palabras y con la fuerza que se incrustan, por decirlo de alguna forma, en mis programas. Es decir, yo me digo a mí mismo, es que tú me haces muy feliz, es que tú eres la razón de mi existir, es que por ti hago todo lo que hago. Va a llegar un punto en el que se va a generar un problema cabrón, porque la realidad es que tú no puedes estar siempre conmigo. La realidad es que tú no siempre vas a poder estarme procurando, ni cuidando, ni mucho menos. Entonces, si yo me digo a mí, constante o en repetidas ocasiones, que tú eres la razón de mi felicidad, lo lógico, o entre comillas, lo lógico que va a pasar cuando tú no estés, es que me estoy incapacitando a poder ser feliz por mi propia cuenta. Con esto no estoy hablando de separación o desapego neurótico
porque está el apego neurótico, que es el tú me haces muy feliz, y el apego no normal, sino el apego sano, es aquel que, lo decía Roberto en una frase que a mí me impacta, me agrada mucho como el contexto bajo el que la dice, porque es contigo estoy bien, pero sin ti también estoy chingón, ¿eh? O sea, contigo me la paso toda madre, pero la realidad también es que cuando no estoy contigo, pues no me la paso mal, disfruto, pues quizá no igual, a lo mejor más, a lo mejor menos, pero la cuestión es, no necesito de ti para poder hacer mi vida. Y esto para los que romantizan el amor o lo mistifican como algo fabuloso, no sé cómo decirlo, meloso, no tengo exactamente la palabra, se les hace una ofensa. ¿Cómo que no me extrañas? ¿Cómo que no me necesitas? ¿Por qué no me dices que me amas? Pues porque no eres la única, no porque tenga otras parejas, sino porque no eres la única que me da esa satisfacción. No eres la única cosa, persona o situación, entorno que me produce este bienestar. Soy capaz de vivenciarlo con mis amigos, sin mis amigos, con mi pareja, sin mi pareja, en mi trabajo, sin mi trabajo. Y con esto no estoy diciendo que rechazo, con esto no estoy diciendo que rechazo todo lo que, pues, todo lo bueno que me llega o todo lo que me genera felicidad, sino más bien me acostumbro a comprender o hago conciencia de que no todo en esta vida ni va a estar siempre conmigo, ni va a estar siempre para mí. No, y que también es prácticamente darle un cheque en blanco, ¿no? Estás hipotecando la felicidad en otra persona con respecto al ejemplo que tú estás manejando. En el hecho de decir, bueno, pues de ti depende mi felicidad, casi, ¿no? Uh-huh. Tú vas a definir mi estado de ánimo, porque si no estás, me voy para abajo. Sí. Si estás conmigo, entonces ya me siento feliz. Y lo mismo pasa en determinado momento con una adicción, yo creo, Charly. Uh-huh. Porque llega el momento en que pues si no ingiero, no consumo esa cuestión de, llámese droga, alcohol, lo que le pegue a la gente, llegas a un estado de ánimo que te da para abajo, que ya lo necesitas. Era lo que yo me refería la vez pasada. Ya es preocupante realmente cuando te presta. Yo lo comenté, escuché a Roberto que decía, ya cuando el objeto de adicción te presta un servicio, de verdad es ya preocupante, porque dices, bueno, ya dependo ya como lo comentabas, para poder bailar necesito echarme una copa, uh-huh. Para poder acercarme a una chica necesito una copa, uh-huh. Para poder darme valor en X situación, pues necesito esto, para olvidarme hasta de un problema necesito un toque, llámese lo que sea. Entonces ya te está prestando un servicio objeto de adicción, el cual a determinado momento, como te comentaba, si no lo obtienes, ya no te sientes, bueno, voy a hablar en primera persona, uh-huh. Ya no me siento capaz o me siento imposibilitado de hacer o decir ciertas cosas, como... ¿A qué me refiero? A que si no tengo ese objeto de adicción, me incapacito en muchas de las áreas, como tú decías. Todos esos potenciales que tengo no los puedo llevar a cabo, no los puedo sacar, explotar, exacto, si no es en base a ese objeto de adicción que necesito para explotarlo como tal. De ahí, bueno, ya ahorita lo vamos a ir mencionando. No sé si estás de acuerdo o hay alguna duda o puedes expresar un poquito más de la cuestión del enamoramiento. Yo creo que sí ha quedado un poquito más claro en la cuestión de que se puede decir que es el acercamiento a la sustancia o al objeto de adicción como tal. Y de ahí pasar a la segunda fase, que se le conoce como la luna de miel.
que es realmente ahí cuando aprendes a que tu estado de ánimo cambia con el consumo de la droga, alcohol, como yo ahorita te comentaba, el que necesitas para poder convivir en ciertos grupos, para llevarme bien, para acercarme a una mujer, para bailar, para tener un estado de ánimo pues que le caiga bien a todos, ¿no? Necesito el alcohol, necesito una droga, necesito... Ya cuando empiezas a consumir para evitar problemas, para evitar esos problemas como tú lo mencionabas, que ni siquiera los evitas realmente. Lo que haces es pues ponerlos en pausa, como tal. Lo pones en pausa porque a determinado momento, cuando pasa tu jarra, cuando pasa el efecto de la sustancia que ingeriste, pues te llega otra vez la realidad realmente. Y a veces hasta más cabrona, porque dices, puta, ahora pues ya estoy viendo las cosas más serenamente, o ya hasta genera un poco más de culpa porque dices, bueno, ya se me había olvidado, ahora ya tengo la bronca del alcohol, ahora ya tengo la cruda moral, y los problemas siguen ahí. Y no se van, lo único que haces es aprender a ponerlos en pausa, con ese objeto de adicción como tal. No es como tú lo mencionabas, no es que se te olvide, realmente lo que haces es ponerlo en pausa. Y aprendes a que puedes estar bien con ese objeto de adicción. Digo, a mí me pasaba cuando yo tomaba, yo ya tengo un ratillo, unas ciertas horas sin tomar. Pues 24 horas, ¿no? Porque si son unas ciertas horas, van a pensar que en la mañana andabas carros. No, unas 24, como lo dicen en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Unas 24 horas sin tomar. Y llega un punto, por ejemplo, sobre todo en fin de semana, llegaba así como que, ya necesito un traguito, porque si no, empiezo a pensar pura pendejada, empiezo a decir, pues, a recordarme que tengo que estar en la escuela, en el trabajo, con mis papás, con la pareja. Y pues lo que andaba buscando es, pues, a ver, déjale hablar a este cabrón para decirle, vente, vamos a echarnos una chela, o vente, vamos acá. Porque realmente me olvidaba en esas horas que yo tomaba, pues me olvidaba, y era todo amor y dulzura, la verdad, era una luna de miel, como bien lo dicen, ¿no? Sí. Se me olvidaba todo, pues era el más feliz, cotorreaba con los cuates me entendían. O sea, hasta cuando lo sacaba en la borrachera, era así de que, pues, ¿por qué no lo hice antes? El mismo que está igual de pedo que yo ya me dio la solución, ¿por qué no tomé desde antes con él, no? Y para olvidarme o resolver este problema. Pero más en cambio, pues te decía, lo único que hacía era ponerlo en pausa, porque al otro día era, pues otra vez vívete la realidad, ¿no? Como tal. Claro. No resolviste nada, lo único que hiciste fue poner en pausa esos problemas o esa cuestión que te generaba el que yo tomara. Sí. Creo que para estos creo que para estos efectos puede ser útil lo que es la campana de Gauss, esa gráfica. El enamoramiento es no voy a hablar del enamoramiento del que pues el que así como bacha. Es que a mí me gusta enamorarme, que quede claro. O sea, me gusta sentir... ¿Tu objeto de adicción? Pues... entre otras cosas. Me quiero referir al aspecto del enamoramiento en este caso, y para mencionar o referir a la situación del consumo como... No sé si te ha pasado en alguna ocasión, no sé si está tu pareja, no quiero que te quemes tampoco, pero esta cuestión de nos vamos conociendo, nos estamos, pues de repente nos damos nuestros besitos, no nosotros, sino con las parejas, con la chica, y cada vez voy sintiendo más intenso y más intenso y más intenso, y al principio nos agarramos de guantes, no sé, ahorita ya como no me quiero sonar tampoco muy viejo,
Pero antes yo lo veía así, ¿no? Como de primer día y nada más nos hablamos, ¿no? Segundo día, nos vimos en el recreo, cosas por el estilo. Una semana nos tomamos de la mano, ¿no? Ya 2 semanas nos dimos nuestro primer beso y fue en el cachete o cosas por el estilo, o de media luna, no lo sé. Sí, exactamente, o sea, va progresando. Llega un momento en donde ya nos dimos nuestro primer beso con todo, todo. Sí, ya. Y estoy en esta parte, quizás yo me atrevería a decir que todavía no se llega a la parte cumbre, pero mis hijos se van a llamar Abraham, Juan, Pedro y no sé, etcétera. Y o sea, yo ya estoy idealizando, visualizando una vida con esa persona porque nos dimos nuestro primer beso cachondo, ¿no? Aquí la cuestión es, ¿por qué lo referencio a esta cuestión de cuando se va teniendo contacto con el consumo? Muy a la experiencia personal y a lo que he observado en el transcurso de mi tiempo laboral, ha sido esta cuestión de... Yo no he visto ningún alcohólico ni he conocido ningún drogadicto que diga, después de tantas dosis o después de tantas pedas, voy a estar internado en la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia. ¿A qué quiero referirme? No contemplaba en que determinados actos míos, y por muy estúpido, muy ignorante que pueda sonar, yo no contemplaba que ciertos actos míos iban a terminar en determinadas consecuencias. El alcohólico esperaba, o el alcohólico en general espera que siempre pueda beber de manera social. El drogadicto espera que siempre pueda fumarse un toque en casa, y es más, que llega un momento en donde lo acepten en su propia casa. Ninguno dice, después de este toque me voy a ir a internar porque soy adicto. Por eso decía en una ocasión, no es como lo dramatizan a veces esas series, La Rosa de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? De quiero droga y dame droga, y dices, no sé en qué mundo viven esas personas. Digo, quizá quiero entender que para efectos de que se vea claro y específico, dramatizan un poquito más, que no es un poquito, es un chingo. Pero aquí la cuestión es, lo decía aquí también, no recuerdo exactamente si fue Roberto, en paz descanse Roberto, quien decía, nadie tiene hijos para abandonarlos, nadie se casa para divorciarse, nadie empieza un proyecto para botarlo. O sea, en general, hay quienes, y me incluyo, yo fui uno de los que pensaba que el consumo no que iba a resolver mis problemas, insisto, por lo menos yo no lo pensé así, sino más bien pensaba que siempre iba a poder estar en un aspecto de placer, de poder regular ese placer. Y mucho de eso, la verdad es que se fue mermando, la dependencia se hizo física, psicológica, la tolerancia se hizo cada vez más grande, y con este efecto de la tolerancia es muy relativo, porque al principio quien se empedaba o se emborrachaba con 10 caguamas, al principio, después de un tiempo, el cuerpo o el organismo genera cierta tolerancia al consumo, y para poder de entrada obtener el efecto de las primeras veces voy a tener que subir más las dosis. Posterior a ello va a llegar un punto cumbre en donde ya va bajando exactamente, y ahora con menos sustancia me pongo peor, y es cuando alcohólicos frustrados o alcohólicos que frustraron su carrera de alcohólicos cuentan en sus anécdotas. Es que al principio tomaba, me empedaba con tanta sustancia, y ahora ya me frustra que ya no puedo ser un bebedor como en mis primeros años. La cuestión es que el deterioro aquí se dice muchas veces en forma de pues no sé en qué sentido, pero lo mencionan a ellos cuando se equivocan en algo, por ejemplo, no sé, se les olvida algo, dicen, es que es el deterioro. Sí, pero no te justifiques todos tus errores con tu deterioro, también no chingues. Aquí es esta cuestión en el enamoramiento, viéndolo un poco más frío, un poco más, no sé, seco, será la cuestión de, lo mencionan, o aquí una vez se dijo como el apendejamiento crónico, ¿no? Uh-huh. Estás en una etapa de apendejamiento crónico, piensas que ese alguien es el príncipe que tanto esperabas, piensas que ese algo era lo que siempre buscaste, piensas que ese momento era lo que siempre estuviste esperando toda tu vida, y es cuando me atrevo a decir yo, se empieza a entrar a la fase de luna de miel. Es decir, estoy poniendo todas mis expectativas en que esta relación con sustancia, persona, lo que sea, funcione. Entonces es una situación en donde
voy cargando más expectativas y llega un momento en donde entro sin darme cuenta quizá a la luna de miel. Lo que posteriormente, y sin adelantarme tanto para también dejarlo para después, es esta cuestión en donde empiezo a toparme con la realidad. Y ya mencionamos hace un momento la cruda moral, la cruda física. Ya no sé si en algún momento lo llegaste a ver o a vivir, si lo puedes o quieres contar, la situación de, pues ya no hay nada de placentero en saber que el día siguiente me quedé sin dinero, probablemente perdí mi celular, probablemente... Y voy a quemar no sé qué hice para pronto, ¿no? Y que te cuenten, o sea, que te cuenten todas tus, no sé, historias. Pues bueno, vaya, o sea, es cuando ya la luna de miel se está acabando. Es como cuando unas vacaciones, una luna de miel tal cual, llegas y los primeros días es vamos aquí, vamos allá, vamos acá, y todo es disfrute y goce. La cuestión es que ya nos queda menos tiempo, ya nos tenemos que regresar a la casa, al trabajo, y el trabajo, hijo de su ching, no inventes, vamos a regresar a la presión de lo mismo, y la persona, quien sea, pretende seguir viviendo su luna de miel. La realidad es que en algún momento tienes que regresar a tu realidad. En ese sentido, en el ámbito o en el aspecto de las adicciones es ni te acomodes mucho en sentirte muy placentero o con mucho placer por lo que estás ingiriendo, de entrada porque tu cuerpo te va a ir requiriendo cada vez más sustancia. Probablemente llega un momento, y esto es cada vez más común en quienes llegan a la clínica, por ejemplo, porque llegan cada vez más policonsumidores. Un policonsumidor es quien consume más de una sustancia. Sustancia, no importa de qué categoría o de qué clasificación, alucinógeno, natural, sintética, semisintética, droga de diseño, etcétera, etcétera, no importa. Policonsumidor es aquel que consume más de una sustancia sí. Entonces ya cada vez son más personas las que llegan con esta situación de policonsumo, cada vez son menores las edades de quienes llegan, cada vez hay más consumo de sustancia en mujeres que en varones, principalmente a lo que respecta al alcohol y la marihuana. Los piedrosos siguen siendo varones o quienes consumen piedra siguen siendo más varones que mujeres. Pero vaya, aquí la cuestión es, la mayoría de ellos, y lo mencionaba al principio, se introduce a este aspecto de las adicciones por ignorancia o falta de conocimiento. Se decía en alguna ocasión, es igualmente agresivo a darle a un niño mala información con respecto al sexo, por ejemplo, como no darle información respecto al sexo. Es más peligroso, ¿no? Pues es que de alguna forma, mala información o poca o nada de información es generar dudas, y si no vas a estar ahí para resolverlas, va a generar, eso es donde lo vulnerabiliza y lo vuelve lo vuelve vulnerable a un posible abuso. Y creo comprender lo delicado que es este tema, y no pretendo ni compararlo de manera directa ni quitarle importancia a lo que es el abuso sexual en infantes, sino quiero ponerlo de referencia porque, por ejemplo, cuando los padres les dicen a los hijos, consume aquí para que no te cuenten, si no le vas a explicar de entrada lleno o de manera general cuáles son las posibles consecuencias, no solo de consumir, sino de lo que viene después de un consumo de una sustancia, llámese como sea, alcohol o tabaco. Por ejemplo, el típico, ¿no? Bebe aquí, hijo, tómate esta cerveza aquí conmigo para que no te cuenten. La cuestión es que lo que está viviendo contigo no solo es lo que pasa, es decir, de entrada contigo se comporta, por ejemplo, pues porque eres su papá, y esos que quieren o pretenden ser padres de sus hijos, perdón, amigos de sus hijos, se quitan mucho, ya lo hemos hablado, pero aquí la cuestión es, contigo se va a regular. Contigo va a haber un límite, y contigo probablemente diga, ya me siento mareado, ya no voy a beber, pero la euforia, la injundia que se vive en una fiesta o el desmadre que se hace es totalmente diferente. Y aquí tú me dices, qué bueno que ya entendiste que no tienes que beber tanto. Y en la fiesta es fondo, y muchas canciones y demás. El ambiente mismo es totalmente diferente. Entonces, me atrevería a decirlo de esta forma, padres o formadores, para generalizar un poco más, no pretendan que su hijo o familiar tenga exactamente la misma reacción que tiene en la fiesta a la que tenga con ustedes, si es que es el caso de que le proponen el consumo en casa para que no le cuenten. Ese argumento, pues bueno, es totalmente, desde mi punto de vista, pues está muy simple o muy vacío en general.
Y que muchas veces, como lo dices ahorita, Charlie, pues que si no le dan la información adecuada, pues lo pueden llegar a uno a interpretar como que pues es normal si lo hago con mi papá. Pues, Sí. ¿qué tiene que lo haga afuera, no? Sí, y llegan diciendo a sus amigos, ¿no? Como, a mí ya me dieron permiso. Yo tomo con Dices, papá, no hay falla. Sí, dices, ¿qué permiso te dieron? O sea, no te dieron permiso. Y por eso me refiero a esta cuestión del cómo se puede malinterpretar lo que se les pretende enseñar. El no decirles específicamente Consecuencias, el contexto completo de una persona que consume sustancias y el no darle información al adolescente, porque ya estamos hablando de adolescentes, puede ser igualmente vulnerabilizarlo o que se genere una indefensión para el contacto con quienes sí lo van a inducir y con quienes su fin, si es que el hijo, en este caso, sí se vuelve adicto. O sea, tú le das una botella o bebes con él una chela, no lo sé, con la intención de que observe sus estados y cómo se siente. Sí, pero allá en otros lugares, no, eso es creo que uno de los puntos ciegos, mucho de los formadores para cuando se trata de hablar de sustancias. Y pues creo que mucho, y este es un punto de vista personal, creo que mucho va de también el miedo o el tabú que sigue existiendo entre los padres formadores, para hablar de sustancias. O sea, he escuchado aquí familias que dicen, es que mi hijo consume una cosa así como blanca, como medio brillosa o como medio opaca. Digo, pues, no sé, puede ser cristal, puede ser piedra, puede ser cocaína, puede ser MDMA, no lo sé, o sea, cualquier sustancia. Dicen, es que yo no sé de esas cosas porque nunca lo hice. Pues no necesita hacerlo, no necesita haberlo hecho para que se sepa qué es eso. Claro. Investiguen, y no lo digo como regaño ni como pretendo sermonear, ni mucho menos, sino es válida. Y hay una frase que a mí me gusta mucho creo que es Melody Beattie, que dice, nosotros no somos culpables de la información que recibimos siendo jóvenes o siendo niños, pero somos enteramente responsables de lo que hacemos con dicha información. En otras palabras podría entenderse, y se ha dicho así, quizá no es tu culpa haber nacido, y perdón por la referencia, no pretendo ni sonar despectivo ni mucho menos, no es tu culpa haber nacido pobre, pero nacer pobre quizá sí es, más bien ahí sí ya es tu responsabilidad. No estoy diciendo que es pobre quien quiere, no, eso sale fuera de contexto, sino me refiero a que, y he escuchado a algunos padres que dicen, es que nadie enseña a ser padre, pero ya hay cursos, talleres, discos, libros, folletos, trípticos, audios, no lo sé. Tus hijos, ¿no? Sí, o sea, ya hay información a más no poder, y ahora es que me da flojera leer. Bueno, ponte un audio. Es que no tengo tiempo, no tengo dónde poner el disco. Bueno, ponlo en memoria, lo digital y ponlo en memoria. Ay, es que o sea, es a veces lioso estar quizá tratando o de alguna forma intentar darle casi, como dicen, peladita y a la boca. No. Ahí es una cuestión de, no te informaron a ti de las drogas por las creencias que hayan tenido tus padres, totalmente válidas, totalmente respetables, pero tú tienes un hijo que actualmente, referencia, tú tienes a alguien que te observa y que está viviendo y que está viviendo en una realidad muy diferente a la que tú probablemente o tus ancestros vivían. Antes el consumo, lo decíamos en alguna ocasión, el que consumía cocaína era alguien de caché, no voy a dar referencias, dan referencias de escuelas y demás, pero vaya, eran personas con una posición económica más acomodada. Claro. Y no vamos muy lejos, hace algún tiempo todavía como solventes, y luego me viene, y sin ser despectivo, quien vive en condiciones de calle. Y la realidad es que ya es muy diferente. He visto jóvenes de casa, hijos de casa, de esos ¿qué pasó, paps? Y todo ese rollo más fresón, con monas, o sea, con solventes. Y he visto también personas en condición de calle con cristal. La realidad es que ya cada vez se rompen más estereotipos, o cada vez se rompen más creencias de que quien consume solventes, por ejemplo, son los que viven en condiciones de calle. Ya es parejo, desafortunadamente ya es parejo. Entonces, infórmate,
le diría yo a un padre o a las familias se les suele decir así, ¿no? Infórmate, o sea, tienes prejuicios o tienes simplemente dudas, ¿no? Dudas, tu hijo también las tiene, y si tú, padre, madre, formador, quien seas, tío, lo que seas, tienes las mismas dudas que él y pretendes decirle que no a algo que tú también desconoces, pues entonces, por eso algunos llegan y dicen, es que mi hijo dice que es sano, o sea que porque es marihuana es buena, y tú ya te informaste. Mi pregunta sería, ¿y tú ya te documentaste al respecto? Porque te vas con lo que tu hijo te dice y tu hijo lo ve en el blog del marihuano. Entonces, había una persona aquí que llegó hace tiempo y decía, pues yo ya leí que el fumar marihuana cura el cáncer. A las articulaciones, ¿no? Claro, sí. Y es que yo veía que mi abuelita se la untaba así, pero tú te la fumas, no sé, no chingue. O sea, no es lo mismo. Claro. Y era como, yo leí que la marihuana es buena y que el peyote y vaya, drogas naturales. Decía sí, pero ya leíste los efectos secundarios o los efectos adversos. Me decía, no hay ninguno. Yo, perdón, pero toda sustancia que ingresa a tu organismo de alguna forma produce un efecto secundario, de alguna forma produce un efecto droga, y para poderlo referir un poco mejor, droga se le conoce como droga a cualquier, me atrevería a decir, cualquier sustancia que al ingresar al organismo produce un cambio en el mismo. En esos términos, y no pretendo ser, chequenlo, revísenlo, yo lo digo constantemente, no me crean, revísenlo, documentense. En ese sentido, la comida sería una droga. Sí. En ese sentido, el agua sería una droga, las bebidas no etílicas serían una droga, porque al ingresar a mi organismo generan una alteración en el mismo. Sin embargo, eso no significa que soy adicto a la comida, eso no significa que soy adicto a beber agua. Aquí es cuando se empieza a separar un poco más la definición, y droga se le concibe ya una sustancia psicotrópica o con efectos, no es manipulados, un sinónimo de manipulado es como diseñados con la intención de producir un efecto específico en el organismo. De ahí el nombre de drogas de diseño. LSD, cristal, cocaína, piedra alcaloides, esa índole, éxtasis, metanfetamina, anfetaminas, etcétera, etcétera, tienen un propósito específico, que no solo es generar euforia, sino producir mayor adicción al usuario. Entonces, este tipo de referencias o este tipo de comentarios hacen alusión, y de repente yo veo algunos padres que se quedan, wow, conoce mucho, y digo, es información que gracias a Dios, o por lo menos así lo digo yo, está al alcance de todos. O sea, esto no necesitas estudiar una carrera de licenciatura, una ingeniería, ni nada más allá de una carrera para poder indagar en ese tipo de información. Hay una institución que, bueno, más bien es CONADIC, que es la Comisión Nacional contra las Adicciones, y ellos tienen un número que se le llama la línea de la vida. Y una de las intenciones de este programa es precisamente, es ahí donde referimos a algunos pacientes cuando son mujeres. Aquí en la clínica no tenemos a mujeres en tratamiento residencial, solamente en tratamiento ambulatorio, mujeres, mixto, y en tratamiento residencial solo varones. Y cuando alguien llama y es que es mujer, ¿verdad? Sabe que aquí no se le puede, salvo que sea una terapia ambulatoria, pero si no, está la opción de marcar a la línea de la vida. Nosotros no tenemos un catálogo de todas las instituciones, sino más bien se les refiere a, en el caso de mujeres, donde se les pueda brindar la atención. Y ¿por qué menciono esto? Porque en la línea de la vida también es un programa referente a las sustancias o a las drogas, en donde hay información también, para poder instruirme en qué es el mundo de las drogas. Que no se entienda que las drogas solamente son para los chicos malos. Padres llegan aquí y dicen, es que ¿qué hice? ¿En qué estuve mal? Pues a lo mejor en nada, a lo mejor fue un desmadre que él tuvo, le ganó, fue más susceptible porque a lo mejor tenía predisposición genética, no lo sé, ya lo decíamos antes, hay muchos factores que pueden contribuir a que una persona se convierta o se haga adicta. Pero bueno, en ese sentido, refiriendo a lo que es la etapa, porque me perdí un poco, refiriendo a lo que es la etapa del enamoramiento y lo que es la etapa de la luna de miel,
es en el contacto en el cual estoy sintiendo placer, o se está minimizando la sensación desagradable por los problemas. Es lo que te iba a comentar, un punto también que yo creo que me faltó tocar en ese aspecto de la luna de miel, es que uno siente que tiene el control de todo. Uh-huh. En que dices, no, pues yo cuando quiera dejo de tomar, o cuando quiera dejo de drogarme, y la verdad es que lo pierdes por completo. Lo pierdes, en un momento lo pierdes por completo. Más sin en cambio, estaba escuchando hace rato lo que decías de, pues que minimizan, ¿no? Como tal el efecto que te causa. Uh-huh. Porque, digo, no sé si te ha tocado escuchar el de, es que a mí no me cae el tequila. Uh-huh. O hice pendejadas cuando tomé tequila. O sea, sí, pero las 2 botellas que te tomaste no tuvieron nada que ver. Uh-huh. Sino que te cae, o el típico de las excusas de, es que me dio el aire. Uh-huh. Sí, ya ves que el aire no empeda. No había comido. Sí, ya ves que el aire te empeda. Dices, no, o sea, no minimices lo que está causando tu objeto de adicción, o tal vez el que minimiza también de decir, pues es que yo nada más soy bebedor los fines de semana. Y era como lo decías, pues no importa la cantidad o con qué frecuencia lo hagas, sino el efecto o las consecuencias que generas al momento de hacer contacto con el objeto de adicción. Sí, el minimizarlo es creo que de lo más riesgoso en ese sentido. Y más común, yo creo. Sí, y más común. Hace poco se hizo un ingreso y el paciente llegaba y decía, ¿pero qué hice? Decía, pues es que ella había estado internado, entonces decía, pues si nada más bebí. Decía, pues nada más. Entrar fue lo primero que tú saliste que dijiste no ibas a hacer, y lo primero que, bueno, no, quizá no lo primero, pero parte de lo que hiciste. Uh-huh. Y segundo él decía, pero si no maté, no violé, no robé. Decía, bueno, vamos a agradecerle porque no robó, porque no mató, no violó. No, güey. O sea, eso es totalmente independiente y sí, queda claro, es una de las posibles consecuencias. Sin embargo, aquí la cuestión en este paciente en específico, era el que minimizaba y precisamente decía, pero si nada más tomé y fue poquito, pero es que es lo que dijiste tú que no ibas a hacer, entonces sí, vamos a lo básico. O el que dice, bueno, ya no me voy a drogar, pero pues, le voy a seguir con el alcohol. Uh-huh. Pues es lo mismo, o sea, vas a cometer las mismas tonterías o vas a sufrir las mismas consecuencias. Nada más ahora sí que, como vulgarmente se dice, le cambiaste la cabeza al mono. Sí. Cambiaste la piedra, la mota, lo que sea, por el alcohol, pero las consecuencias y por lo que tú ya generaste en cuestión de adicción, pues te va a traer las mismas consecuencias. Claro, es parte de, y pues al final esta cuestión de enamoramiento, luna de miel, lleva a la negación, lleva a la minimización, que como ya se ha mencionado antes, va muy de la mano de la maximización, es decir, maximizo un efecto, por ejemplo, maximizo una sensación agradable, minimizando las consecuencias derivadas de la acción. Entonces, pues bueno, si estás de acuerdo, vamos a darle lectura a los comentarios. Sí, la verdad, porque vale. Ya de repente ya te agarré de mi tripié. Decía, no, ¿verdad? Dice, ay, cabrón. Dice, chale, ya se me. Sí, ya. Y dice, y no dice, y dice, y que. A ver, dice Adela Velázquez, digo, no es el primer comentario, pero ahorita lo checamos, si no lo checamos acá. Dice Omar Rivera, saludos al buen Charlie. Muchísimas gracias, Omar, gracias por tu comentario, por integrarte a la transmisión y por pues el apoyo aquí, comentando y observando un poco de lo que podemos aportar. Dice Viviana Velázquez Uribe, hola, buenas tardes, hoy sí llegué a tiempo, gracias por compartir, nos da gusto, muchísimas gracias, Viviana, por el tiempo y por de entrada, gracias también, más bien se agradece el que hayas llegado con bien a casa, esperando que ya puedas estar en compañía de tus seres queridos y pues bueno, aprendiendo también, por supuesto. Muchísimas gracias, Viviana. Adela Velázquez dice, buenas tardes, gracias, me están ayudando para aprender cada día más, y corazoncitos pone. Muchísimas gracias, Adela, gracias por el tiempo, por el comentario, y pues a seguir aprendiendo, nosotros también aprendemos, y pues bueno, parte de lo que
me da una retroalimentación, no sé si hable por los dos, son los comentarios que hacen, con las preguntas que a veces ponen, y pues bueno, con la aportación que hacen con su comentario, el que lo compartan y demás. Muchísimas gracias a todos y pues bueno, dice Ingrid Beltrán Barrientos, dice hola Charlie, buenas tardes, hola buenas tardes mi buen Charlie, gracias por compartir este tema, un abrazo y bendiciones. Muchísimas gracias mi buena Ingrid, gracias por el comentario, por participar, por integrarte a la transmisión y pues por estar presente. Dice Ricardo Grapín, buenas tardes mi Charlie y César, excelente tema, qué bueno que se hable de estos temas, más prevención y menos lamentación, ahora sí llegué a tiempo para verlos. Muchísimas gracias mi buen Richard, también psicólogo, ya profesional de la salud y colega por supuesto, gracias amigo, y pues bueno, aquí andamos para cuando te quieras dar una vuelta, bienvenido también a las transmisiones, aquí pues andamos para seguir contribuyendo. Gracias y cuídate mucho. Dice Sonia Baltasar, buenas tardes Sonia, gracias por tu comentario. Brian Quintero Ortega, creo que es una etiqueta, ¿no? Como que está etiquetando a alguien. Sí, etiqueta a Benic versus OBS y muchísimas gracias Brian por el comentario, por compartirlo, de verdad apoyan bastante a que esto siga creciendo, no solo esta transmisión sino el canal y por supuesto como decía Ricardo, el buen Richard, más prevención y menos lamentación, entonces muchísimas gracias. Dice Sonia Baltasar, desafortunadamente cualquier tipo de vicio afecta a todo el entorno familiar, social y laboral, por supuesto. Desafortunadamente sí, y lo que yo podría sobre la mesa es pues seguir fomentando este tipo de contenido para romper cada vez más con con el miedo y la ignorancia, y no lo digo de forma despectiva, sino como pues, lo que percibo como una realidad, con la ignorancia que, lo que decía hace un momento, vulnerabiliza a otros para que sean más susceptibles a este tipo de problemáticas. Entonces, pues bueno, hay que seguir trabajando y muchísimas gracias. Dice Claudia Barrón, saludos Carlitos y bendiciones. Gracias Claudia, muchas gracias, saludos y bendiciones también para ustedes. Dice Olga Esparza, buenas noches y un corazón brilloso. Dice, muchas gracias Claudia, muchas gracias Olga. Y dice, es que me voy con los comentarios. Dice Claudia Barrón, así es. Muchas veces toma para no sentirse dolor o preocupaciones, me imagino que iba a poner. Sí, mi punto de vista es ese, el alcohólico no bebe, punto de vista, no bebe para solucionar sus conflictos, sino para minimizar el estrés o la tensión o las sensaciones desagradables producidas por los mismos. Entonces es parte de un punto de vista. Dice Héctor Flores, hola a todos en cabina, les forget, bueno es que él está en California, así que lo digo gabacho, lo digo en español. Dice, hola a todos en cabina, les forget, dice, envío un cordial saludo desde Santana, California. Me imagino que iba a decir, les envío nada más, pero se le fue el autocorrector, luego juega unas bromas medio raras. Pero bueno, muchísimas gracias Héctor, también miembro del Grupo Samadhi, un fuerte abrazo a la distancia y pues éxitos y bendiciones a todos en la comunidad de California. Dice Diana Gold, no sé si te suena, hola, linda noche a los dos. Siempre es un gusto verlos y escuchar temas tan interesantes. Bendiciones y 3 manitas, bendiciones. Un abrazo y un beso. Y con la amenaza de todos los miércoles. Todos los miércoles. Al rato nos vemos. Ya está. Un abrazo también, compañera del Grupo Samadhi y pues esposa de buen César. Un abrazo y a la distancia estamos. Dice Norma Rayón, mi madre, dice hola, buenas tardes, gracias por compartir de sus conocimientos. Dios les bendiga siempre. Un abrazo fuerte a ambos. Muchísimas gracias, madre. Te mando un fuerte abrazo y beso también. Primeramente, Dios, estamos viéndonos y cuídense mucho, manténganse. Sí, también compañera ya del Grupo Samadhi, digo, ahora es mi madre y mi compañera de grupo en el Grupo Samadhi, y pues me da gusto que también esté interesada en este proceso del desarrollo humano, y pues bueno, con mucho afecto te abrazo, mamá, te amo. Y bueno, dice Claudia Barrón, llega el momento de que encuentres bien tomando el alcohol. Llega el momento que te encuentras bien tomando el alcohol. Pues, no sé, yo lo veo como comentario, es cuestión de perspectiva. Creo que aquí
Si lo tomo como comentario, o más bien si lo tomo como pregunta, no. Yo no creo que sea un estado de bienestar sin total, por lo menos no uno real. Creo que sí es un estado de pseudo bienestar o de bienestar falso, para aclararlo mejor. Pudiese parecer que se experimenta satisfacción o placer, y aunque sí, químicamente sí se segregan los neurotransmisores para sentirlo, experimentarlo, experienciarlo, creo que el hecho de saber que es momentáneo, pues es lo que muchas veces vuelve a la persona más vulnerable, porque va a ir en búsqueda de esa sensación placentera. Se ha hablado de que el alcohólico, el consumidor es hedonista. Vaya, que va por el placer. Por eso lo que como mencionabas hace un momento, de que cambia de sustancia, lo vuelve igualmente riesgoso, porque no va por el sabor, no va por el olor y demás, sino va por el efecto, exactamente. Entonces, punto de vista. Y pues bueno, gracias también por el comentario, y no sé si fue comentario o pregunta, pero de todas maneras, ese es mi punto de vista al respecto. No sé si estés de acuerdo. Dice Sonia Baltasar, muy cierto lo que decía el padrino Robertote. Creo que lo vi cuando salía el tema de, más bien el argumento de contigo estoy bien, pero sin ti también me la paso chingón, ¿no? Entonces, bueno, no eran algo así. Decía, y César Cortés, saludo Charlie y César, un gusto escucharlos y aprenderles, familia Tocino. Un fuerte abrazo y saludo, un caluroso y afectuoso saludo a la familia Tocino, a todos también compañeros del grupo Samadhi, gracias por su tiempo. Dice Eida HM, saludos mi querido Charlie y Barba, es un placer escucharlos. Gracias Aide, aquí también está tu espacio en la transmisión para cuando gustes venir a compartir parte de tu experiencia y tus conocimientos. Dice Adriana García Hernández, hola, buenas noches Adriana, gracias por tu tiempo y compañía, y ya nos están tocando aquí para meter presión. Y dice Maritza Sánchez González, saludos, muy buen tema. Pues muchísimas gracias Maritza, gracias a todos a los que se conectaron a la transmisión. Había de repente picos de 30, ahí andaba 15, 20, gracias a todos, espero de verdad pueda ser se pueda hacer nutritivo para su desarrollo, que pues les haya servido. Yo me despido sin antes mencionar que la clínica sigue brindando servicios para tratamientos residenciales. La intención es que sea preventivo más que correctivo. Se siguen brindando terapias externas, terapias individuales, grupales, familiares e infantiles, y el grupo Samadhi sigue sesionando este próximo viernes 12 de marzo, es el curso taller vivencial. ¿Sí, sábado? Bueno, me corrijo. Sábado, sí, ya volví a decir viernes. Sábado 12, el curso a las 10 de la noche, informes para dar costos y demás. Bueno, no costos, la inversión se haría de 600 pesos, si no me equivoco. Incluye la cena, y pues bueno, es aquí en las instalaciones de la Clínica Humanista. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos, excelente noche. Y yo me despido, muchísimas gracias también César por el tiempo, la compañía, y por después de tus actividades también compartirnos aquí tu experiencia y tu saber. Muchísimas gracias. Gracias de igual manera a todos, y pues gracias, le agradezco a mi poder superior que me permitió estar otra semana nuevamente aquí con ustedes, y gracias Charlie por el tiempo y el espacio que me brindas para poder dar mi punto de vista, y pues esperemos que les sea útil, ¿no?, a la gente el tema que estamos desarrollando, y pues vernos aquí la próxima semana para terminar esto, que digo, da para mucho más, pero pues vamos avanzándole poquito a poquito. Pues muchísimas gracias también a ti, y pues nos vemos en el próximo miércoles. Que tengan, y el viernes a la sesión de Roberto y Alejandro, y pues bueno, ahí andamos. Muchísimas gracias. Gracias. A todos, excelente noche. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.